Hola, sean bienvenidos al primer video de producción digital. En este video vamos a hablar de la interfaz y navegación de Blender. Al abrir por primera vez Blender, nos va a soltar una ventana emergente con una configuración rápida. En el primer apartado nos va a mostrar qué shortcuts queremos usar, que yo los voy a utilizar Blender, con qué botón del mouse queremos hacer la selección, con el izquierdo o derecho, y para qué queremos utilizar el botón de espacio, para reproducir la línea del tiempo, para las herramientas o para buscar. De igual forma, esto ya es a gusto, en el tema pues podemos escoger entre dos temas, Blender Dark y Blender Gray. Si no es la primera vez que abres Blender, directamente te va a saltar esta ventana, que pues la voy a explicar un poquito rápido. La imagen puede cambiar, pero tienes que fijarte que la versión que estás utilizando sea la 2.80. ¿Por qué? Porque en versiones anteriores los shortcuts cambiaron. Esta versión agrega nuevos shortcuts y los cambia un poquito. Así que para no tener problemas vamos a estar utilizando en todo este curso la versión 2.80. En el apartado de New File nos puede generar este tipo de archivos. Uno general, que es el que casi siempre vamos a estar utilizando. Uno de animación 2D, uno de esculpir, efectos especiales y edición de video. En la parte de archivos recientes vamos a contar con los archivos en los cuales hemos estado trabajando pues recientemente. De igual forma, si se nos cerró Blender inesperadamente, podemos recuperar la última sesión del cual Blender estuvo trabajando. En la parte de Open, pues podemos abrir otro archivo. Si no está aquí, pues damos Open y nos va a abrir otra carpeta para buscar nuestro archivo. De igual forma, pues esta parte de aquí no la vamos a estar utilizando. Para salir de aquí, simplemente dan clic en la pantalla y listo. Esta es la primera interfaz que tiene Blender. Antes de empezar a explicar cómo movernos dentro de Blender y los comandos que vamos a estar utilizando a lo largo del curso, en esta parte de aquí van a estar apareciendo las teclas que yo estoy presionando, todas las teclas que voy a ir presionando en los videos. Por si en algún momento se me llega a olvidar una tecla o se me llega a... si se me pasa a explicarla, va a aparecer en esta área de aquí. O sea, todas las teclas que yo voy presionando, por ejemplo, botón izquierdo del mouse, botón derecho, van a ir apareciendo aquí. Por si se me llega a saltar, simplemente. Bueno, lo primero que vamos a explicar. Al iniciar un nuevo documento de Blender, nos va a generar tres objetos default. Un cubo, una cámara y una lámpara. Estos son los objetos bases que Blender nos genera al momento de generar un nuevo documento. Para movernos dentro de Blender, de esta forma en la que yo lo estoy haciendo, es simplemente presionar la ruedita de nuestro mouse. Así podremos movernos libremente en torno al cursor que está aquí en medio. O sea, miren, vamos girando, estamos rotando, simplemente presionando la ruedita del mouse. En el caso de que no tengas, si no sirve la ruedita de tu mouse, te vas a ir aquí a Edit, Preference, y aquí donde dice Input vas a habilitar emular tercer botón del mouse. Lo guardas, lo activas y te vas aquí, Save Preference, cierras esto y presionando Alt y dando clic podrás simular el tercer botón del mouse, que es la ruedita de en medio. Por si no llegas a tener si no llega a servir pues el botoncito del mouse y cumple la misma función, es exactamente lo mismo. Después, ¿cómo hacemos para acercarnos a un objeto? Ya aprendimos a girar en torno a él. ¿Cómo hacemos para acercarnos? Es súper sencillo, es simplemente con la ruedita del mouse, en vez de presionarla, la vamos a hacer para arriba, para acercar, y hacer para atrás, pues para alejar. Simplemente con eso ya podremos acercarnos o alejarnos para pues trabajar más sencillo, ¿no? La otra cosa que les voy a enseñar, el otro movimiento dentro de Blender, es este. Nosotros podemos movernos dentro de Blender de esta forma. No en torno al cursor, sino esto ya sería como que libremente. ¿Cómo hacemos esto? Presionando Shift y la bolita de en medio del mouse. De igual forma, si no te sirve la ruedita de en medio, es Shift, Alt y presionando el clic izquierdo, para ser más exactos, y cumple la misma función que Shift y la ruedita en medio. Y esto nos va a pues ayudar a modelar mejor, a movernos por la interfaz un poquito más rápido. Otra cosa que les quiero explicar, ¿cómo sabemos cuando un objeto está seleccionado? En este caso, la lámpara es la que está seleccionada y si se fijan, tiene un puntito naranja.
Cuando nosotros seleccionamos un objeto se le hace un delineado naranja. Por ejemplo, aquí estoy seleccionando la lámpara, estoy seleccionando, perdón, la cámara, la lámpara, y si selecciono el cubo se les hace un delineado naranja. ¿Esto para qué nos sirve? Para lo siguiente que voy a explicar. En esta parte de aquí nosotros tenemos varias herramientas. La primera sería la herramienta de selección, que si seleccionamos, si dejamos presionado, nos va a soltar pues 4 herramientas de selección que todas sirven para lo mismo, sirven para seleccionar. La primera es seleccionar por toque, digámoslo de esa forma, llamémoslo de esa forma, vaya. Es simplemente cliquear y nosotros ya sabemos que el objeto está seleccionado porque se pone naranja. Si dejamos presionado aquí otra vez y vamos al Select Box, esto es básicamente la selección normal que tenemos en el escritorio. Simplemente todo lo que esté dentro de este cuadro será seleccionado, ¿ven? Todo lo que estuvo dentro del cuadro se seleccionó. Para deseleccionar simplemente presionamos en un lugar donde no haya un objeto. Si lo volvemos a dejar, en el Select Circle nos va a seleccionar de forma circular. En este caso pues me va a seleccionar igual que este primer cursor, porque pues yo no tengo tantas caras, ¿no? Entonces, si yo tuviera muchas caras dentro de este cubo, al momento de seleccionarlas, me las iría seleccionando circularmente. Después, la última, que quizá estén familiarizados con ella porque se ve en Photoshop, es la de lazo. Al nosotros seleccionar con el lazo, se va a seleccionar todo lo que esté dentro del área grisecita. Tiene la misma función que el lazo de Photoshop. Parecido, miren, selecciona y listo. Bueno, ya explicamos esta herramienta de aquí. ¿Para qué sirve el cursor? El cursor nos sirve para que nuestro objeto, si se fijan, está en el mero centro ahorita. Si yo escalo mi objeto, se va a escalar tomando como referencia este punto de en medio. Si yo seleccionara dos objetos y los escalo, se escalan tomando como referencia el punto de en medio. Esto pues lo vamos a estar viendo un poquito más a fondo cuando estemos modelando. En este caso pues lo vamos a dejar aquí en medio. Y luego nos siguen los objetos, las herramientas de transformación. Estas herramientas se tienen que aprender los comandos. Les recomiendo que se aprendan los comandos para no tener que estar yendo y presionar y luego regresar y luego presionar, ¿ok? Entonces voy a explicarlas uno a uno junto con su comando. Esta es la herramienta de mover. Si se fijan, al tener un objeto seleccionado y al seleccionar la herramienta de mover, nos van a salir los ejes, que es el eje de las zetas, el eje de las X y el eje de las Y. En esta parte de aquí los podemos ver. El verde es Y, el azul es Z y X. Entonces, si se fijan, yo cuando muevo, o sea que estoy rotando dentro de mi archivo, esta parte de aquí se va moviendo. Si se fijan cómo se va moviendo, por ejemplo, ahorita estoy en el eje de las Y, se van remarcando un poquito más. Ahorita estoy ocupando los tres, ahorita estoy ocupando el de las X y Y. Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Si nosotros nos vamos aquí, ahorita nosotros podemos mover nuestro objeto como se nos plazca. Miren, vean, lo podemos mover, si queremos lo movemos ahí o acá. Simplemente seleccionándolo. Pero ¿qué pasa si yo quiero que mi objeto se mueva en la línea esta? O sea, que no se salga de aquí. Simplemente presiono la línea, esta flechita verde y la jalo. Y yo si hago el mouse para arriba ya no me da la movilidad que me daba antes. ¿Por qué? Se está moviendo solamente en el eje de las Y. Si yo lo quiero mover, por ejemplo, en el eje de las X, solamente jalo la flechita roja. Si lo quiero mover en el eje de la Z, pues la flechita azul. Ok, el comando para mover más bien es la letra G. Con la letra G, simplemente presionándola, ya podemos mover donde nosotros queramos. Pero ¿qué pasa con las flechitas que aparecían ahorita? Pues aquí cambia un poquito. Al nosotros presionar la letra G, nos lo mueve libremente, por así decirlo. Nosotros en nuestro teclado le tenemos que presionar alguno de los ejes en los que querramos que se mueva. Digamos, quiero que se mueva en el eje de las X. Presiono G para que se esté moviendo libremente y X. Y ven, ahora se mueve en el eje de las X. Digamos que lo quiero en el eje de las Y, solamente presiono Y. Si lo quiero en el eje de la Z, solamente presiono Z.
Y así podemos moverlo. Para dejarlo, digamos, en esta posición, solamente damos clic izquierdo. Y listo. Así ya podemos moverlo con el comando sin necesidad de ir en esta parte de aquí. Y igual aplica para todos estos. Entonces, el siguiente es rotar. Al yo presionar rotar, me salen todos estos ejes, el eje de las Y, el eje de las X, el eje de la Z, más este blanco, que si yo presiono el blanco, si se fijan, gira en torno a donde yo estoy apuntando. Por ejemplo, si estoy aquí, no puedo girar para atrás, pero si yo presiono el área gris, o donde está el cubo, se puede mover pues libremente el cubo. Igual, pasa lo mismo que con la herramienta anterior. Si yo presiono el eje de las Y, solo se mueve en el eje de las Y. Si yo presiono el eje de las X, solamente se mueve en el eje de las X. Y si presiono en el eje de la Z, solamente va a tomar como referencia el eje de las Z. ¿Cuál es el comando para este? Es la tecla R. Si yo presiono la tecla R, ahorita me va a empezar a rotar en la dirección en la que yo estoy viendo. Si yo pongo ahorita esta dirección, que es... solamente me va a girar así. ¿Vieron? O sea, solamente me gira en torno a donde yo estoy observando. Digamos que lo quiero girar en Y. Presiono R y Y y ahí me va a estar girando en torno a Y. Si lo quiero girar en X, solamente ya presiono X, no otra vez la R. Presiono X, ya me está girando en torno a las X, y presiono Z, pues en torno a las Z. El siguiente comando de la siguiente herramienta que les voy a mostrar es la herramienta de escala. Si yo selecciono mi objeto y voy aquí, selecciono escala, si se fijan nos va a aparecer estas opcioncitas de aquí, estos cubitos. Si yo jalo aquí, me va a escalar, me va a estirar en el eje de las Y. Si se fijan, me está estirando solamente en el eje de las Y. Si yo quiero en el eje de las X, pues lo mismo, jalo el que es de color rojo. Y si yo quiero en el eje de las Z, pues simplemente jalo el azul. Y de igual forma funciona con los anteriores. El comando para este es la tecla S. Si se fijan, si yo presiono la tecla S, me lo hace grande. O sea, me toma como referencia que yo quiero escalar en todos los ejes. Pero digamos que solo quiero escalar en el de las Y. Presiono S para entrar a la herramienta y Y para tomar el eje como referencia. Y ya me está estirando ahí en el de las Y. Si quiero en el de las X, solamente presiono X. Y si quiero en el de las Z, pues solamente Z. Y la última opción, que pues yo no la utilizo porque se me hace un poquito tonta, es la función que nos agrega todas las herramientas anteriores en una sola. Nos mezcla la de escalar, la de rotación y la de mover en una sola. Esto nos podría ayudar para simplemente agregar todas las herramientas en una sola y pues no estar utilizando los comandos. Pero de igual forma yo les recomiendo que se aprendan los comandos para hacer este proceso más rápido. Bien, estas dos herramientas de aquí es para hacer notas. Con esta herramientita puedes hacer notas. Por ejemplo, digamos que en esta parte de aquí quieres que haya 4 cortes, ¿no? Entonces pones 4 cortes y ya te va a recordar que ahí va a haber 4 cortes. Tenemos pues varios, ¿no? Varios tipos de líneas que no vamos a estar utilizando y pues no las voy a explicar porque no tienen mucho que ver. Les voy a dar una pasada rápida. Esta es una línea, te hace una línea recta. Esta te hace pues por ejemplo como si fuera en Illustrator, te hace como vectores. Y la otra, la última, es el borrador. Te borra solamente las líneas. Esta herramienta pues no la vamos a estar utilizando, así que pues si tú la quieres utilizar para hacer anotaciones en tus trabajos, adelante, pero en este caso no la vamos a utilizar. Y la última herramienta es la de Measure, que básicamente es una regla. Si nosotros la seleccionamos y estiramos, damos clic y lo estiramos, pues nos va a dar la medición de alguno de nuestros objetos. Estas dos herramientas no las vamos a estar utilizando en este curso porque pues son herramientas que no aportan casi nada a nuestros trabajos. Solamente, vamos a estar utilizando las demás que les expliqué. Y otra cosa, al presionar nosotros la Z, se nos va a abrir esta parte de aquí. ¿Qué es esto? Esto se llama shading. Son las opciones de shading. En este caso, ahorita estoy en sólido. Pero si yo paso aquí arriba y selecciono render, me va a renderizar, me va a hacer un render de
el modelado que tengo aquí. Si yo me voy a Lock Depth, o sea, si presiono Z y luego hacia abajo, me va a mostrar un render, pero a muy baja calidad, solamente para poder texturizar un objeto. Si yo me voy al modo de wireframes, que es Z, y aquí, pues me va a mostrar solamente el wireframe o el esqueleto de mi objeto. Y bueno, pues hasta aquí la explicación de la interfaz y navegación de Blender, de cómo navegar dentro de Blender y los comandos que vamos a estar utilizando en el curso. Espero y sí hayan entendido, que todo haya quedado claro. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.